Hay lugares donde una frontera no es una línea en un mapa. Es concreto, es metal, es calor sobre el asfalto. Es una fila que avanza despacio. En el puente internacional Simón Bolívar, cada paso tiene peso. Hay quienes cruzan por trabajo, hay quienes cruzan para volver, hay quienes cruzan porque no tienen otra opción. Las conversaciones se mezclan con el ruido de los motores. Los vendedores ambulantes ofrecen agua, café, comida sencilla. En una bolsa de tela, envuelta en papel, alguien lleva algo redondo, blanco, simple. No es un lujo, no es souvenir, es desayuno, es costumbre, es memoria portátil. Pero esta historia no empezó en un puente. Empezó mucho antes de que existiera la palabra frontera. Mucho antes de la llegada europea, el maíz ya era el centro de la vida en gran parte del continente americano. No solo alimento, también calendario agrícola, también organización social. En la región andina y caribeña del norte de Sudamérica, diversos pueblos cultivaban maíz como base de su economía. Entre ellos, comunidades como los Timoto-Cuicas, con sistemas agrícolas complejos, terrazas de cultivo, almacenamiento de granos. Moler maíz no era una tarea menor. Requería tiempo, piedra, fuerza. El grano se trituraba hasta volverse harina gruesa. Se mezclaba con agua, se moldeaba con las manos. Luego se cocinaba sobre budares, superficies planas de barro caliente. El resultado era un pan sencillo, sin levadura, sin horno cerrado, directo al fuego. No hay una fecha exacta que marque el nacimiento de la arepa, pero sí hay evidencia arqueológica del uso del maíz procesado siglos antes de la colonización. Cuando hablamos de arepa, hablamos de una tecnología alimentaria ancestral, un método que permitió a comunidades enteras sostenerse. Antes de los imperios, antes de los virreinatos, antes de las repúblicas, ya existía este gesto: moler, amasar, cocinar. En el siglo XVI, el horizonte cambió. Barcos europeos llegaron a estas costas. Con ellos, nuevas formas de organización, nuevas jerarquías, nuevos cultivos. El trigo fue uno de ellos. En las ciudades coloniales en crecimiento, el pan de trigo comenzó a ocupar un lugar simbólico. Era europeo, era urbano, era estatus. Pero en zonas rurales y comunidades indígenas, el maíz siguió siendo esencial. No por resistencia romántica, sino por necesidad. Era más accesible, más adaptado al clima, más cercano a la tradición. La arepa no desapareció con la colonización. Tampoco se transformó en un símbolo inmediato. Simplemente continuó. Con el tiempo, se integró en la vida cotidiana de poblaciones mestizas, se adaptó a ingredientes locales, se hizo más gruesa en algunas regiones, más delgada en otras. No pertenecía a un gobierno, no pertenecía a una élite, pertenecía a la cocina. Y en esa persistencia silenciosa, construyó identidad. Con el paso de los siglos, Venezuela y Colombia se consolidaron como estados independientes. Ambos incorporaron la arepa en su vida diaria: desayunos familiares, mercados populares, puestos callejeros. Con el tiempo, también surgió la pregunta: ¿de quién es? Pero históricamente la respuesta es más amplia que una bandera. En los últimos años, la historia tomó otro rumbo. La migración venezolana expandió la arepa más allá de sus territorios tradicionales. Hoy existen areperas en ciudades de América y Europa,
en Buenos Aires, en Madrid, en Lima, en Santiago. La receta cruzó océanos. En una cocina pequeña, lejos de su origen geográfico, alguien mezcla harina de maíz con agua. El gesto es antiguo, el contexto es nuevo. La plancha caliente suena igual que hace siglos. Las fronteras cambian, los gobiernos cambian, las economías cambian, el maíz permanece. Y cada vez que una arepa se abre y se comparte, no solo se reparte comida, se reparte historia, se reparte pertenencia, se reparte continuidad. Negro. Silencio.